Entre los años 1961 y 1965, la Santísima Virgen María bajó la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo y San Miguel Arcángel. Se aparecieron a 4 niñas en una remota población del norte de España llamada San Sebastián de Garabandal. El Padre Pío, sacerdote capuchino que llevó los estigmas de Cristo durante 50 años, tuvo una relación muy especial con estas apariciones, manifestando siempre su autenticidad. El 3 de marzo de 1962, Conchita, la vidente más importante, recibió la primera carta del Padre Pío, respondiéndole el mismo día con un mensaje personal de Nuestra Señora, en el cual se afirmaba que el Padre Pío también vería el milagro anunciado en las apariciones. Mis queridas niñas. A las 9 de la mañana, la Santísima Virgen me encomendó que les dijera lo siguiente: oh benditas niñas de San Sebastián de Garabandal. Yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin de los siglos y que ustedes estarán conmigo durante el fin del mundo y después, unidos conmigo en la gloria del paraíso. Estoy enviándoles una copia del Santo Rosario de Fátima, que la Virgen me pidió les enviara. El rosario fue compuesto por la Virgen y debe ser propagado para la salvación de los pecadores y para la preservación de la humanidad de los terribles castigos con los que el buen Dios la amenaza. Les doy un consejo: recen y hagan que los demás recen porque el mundo está a comienzos de la perdición. No creen en ustedes ni en sus conversaciones con la Dama de Blanco, lo harán cuando ya sea demasiado tarde. En 1947, Joe Lomangino perdió el sentido de la vista y el olfato en un absurdo accidente que le cercenó los nervios olfativo y óptico. Después de un largo periodo de tiempo, logró surgir en 1961 como un exitoso hombre de negocios, aunque agotado por el exceso de trabajo. Su médico le sugirió que se tomara unas vacaciones en Europa. Así que salió de casa en Lindenhurst, Nueva York, para visitar a su tío en el sur de Italia. Joey no era muy religioso en aquel entonces, y solo gracias a la insistencia de su tío accedió a hacer un largo viaje en coche hasta San Giovanni Rotondo, donde vivía Padre Pío. Este fraile franciscano, con las llagas de Cristo en sus manos, pies y en el costado, era considerado como un santo viviente. Joey no había previsto ningún encuentro personal con él. Sin embargo, al terminar la misa, se encontró en una habitación con otras personas esperando la bendición del Padre cuando pasara por allí. Joey estaba lleno de paz y felicidad y no quería abandonar San Giovanni. No obstante, su compañero de viaje le recordó que tenían el compromiso de pasar parte de sus vacaciones en un lugar llamado Garabandal. Cuando Mario me recordó que teníamos que irnos a Garabandal, le dije: Mario, ¿cómo sabemos que es verdad? A lo mejor no es una aparición verdadera. Tal vez es un truco del demonio para hacerme perder las gracias que acabo de recibir. Preguntémosle a Padre Pío, en el claustro. Al arrodillarme, le dije al Padre Pío: ¿es cierto que la Virgen se está apareciendo a 4 niñas en Garabandal? Y él dijo: sí. Dije entonces: Padre Pío, ¿debo ir allí? Y él dijo: sí, ¿por qué no? Y así es como ocurrió. Debido a que Padre Pío me aseguró que la Virgen se estaba apareciendo allí, dándome su autorización para ir, no tuve miedo y fui. La primera de muchas visitas de Joey Lomangino a Garabandal fue en febrero de 1963. Conchita habría de convertirse en una buena amiga. Joey se quedó también impresionado por el mensaje y sintió la necesidad de hacerlo conocer. Sin embargo,
se sentía impedido por su ceguera. Me dije, ¿qué puedo hacer para hacer conocer al mundo al Padre Pío y el mensaje de Garabandal? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un ciego? Nunca estuve en una obra de teatro en el colegio de lo tímido que era. Joey regresó a casa. Tenía un álbum de fotos de Padre Pío y de las 4 niñas en éxtasis, con explicaciones en relieve bajo cada foto. Visitaba las casas de sus amigos y familiares, dándoles explicaciones sobre el famoso estigmatizado y sobre los hechos admirables que estaban ocurriendo en Garabandal. De esta pequeña semilla habría de surgir un apostolado a través del mundo entero. El 19 de marzo de 1964, día de la fiesta de San José, Conchita tuvo una locución en Los Pinos durante la cual la Virgen le dijo que el día del gran milagro, Joey Lomangino recuperaría la vista para siempre. Reza a la Madonna. Conságrate a la Virgen del Carmelo que se apareció en Garabandal, le indicó el Padre Pío. Sí, padre, rezo a la Virgen del Monte Carmelo. Por cierto, me gustaría hacerme carmelita, repuso Bouflet. El Padre Pío insistió. Conságrate a la Virgen del Carmelo que se apareció en Garabandal. Algo confuso, pues había oído hablar vagamente hasta entonces de Garabandal, Bouflet inquirió. Las apariciones de Garabandal. ¿Entonces es cierto? Certero, dijo rotundo el Padre Pío. Francisco Sánchez Ventura, el primer autor español que escribió sobre el Padre Pío, en la lejana década de los 70, estuvo en Garabandal el 18 de junio de 1965, para asistir a la revelación del segundo mensaje de la Virgen. Bajando de Los Pinos hacia el pueblo, se encontró con 3 personas que iban hablando, y una de ellas le pareció ser el Padre Pío, pues le conocía por fotografías. También estaba presente ese día en Garabandal el Padre Pel, sacerdote francés estigmatizado, de 86 años, que fallecería al año siguiente, por lo cual Francisco decía que también se podía ver a otro estigmatizado, aunque este era italiano, el Padre Pío. La gente se lo tomó a broma, pero, cuando Conchita fue a ver al Padre Pío, en febrero de 1967, las primeras palabras que le dijo el santo fueron para afirmar que, efectivamente, él había estado en Garabandal aquel día, por bilocación. En febrero de 1967, Conchita llegó a Roma con su madre, un sacerdote español, el padre Luis Luna, el profesor Enrico Medi y la princesa Cecilia de Borbón-Parma. Como Conchita tuvo que esperar un día antes de su reunión con el cardenal Octaviani, el profesor Medi sugirió que ya tenían algo de tiempo libre para ir a San Giovanni Rotondo a ver al Padre Pío. Preguntado sobre qué sucedió durante la entrevista, Conchita manifestó que «Solo recuerdo un poco. Sí recuerdo que el sacerdote que había tomado fotos pidió permiso para ello al Padre Pío, quien le respondió: «Has estado tomándolas desde que llegaste». Recuerdo que tenía el crucifijo besado por Nuestra Señora y que dije al Padre Pío: «Esta es la cruz besada por la Santísima Virgen. ¿Quisiera besarla?». El Padre Pío tomó entonces el Cristo y la colocó en la palma de su mano izquierda, sobre el estigma. Tomó entonces mi mano, que colocó sobre el crucifijo. Cerrando los dedos de esa mano sobre mi mano, con su mano derecha bendijo mi mano y la cruz. Lo mismo hizo con mi madre, cuando ella le dijo que por favor bendijera su rosario. También besado por la Virgen. Yo estuve de rodillas durante todo el tiempo que estuve ante él. Me tomó de la mano, con la cruz, mientras me hablaba. Una de las profecías de Garabandal fue que el gran milagro lo vería el Santo Padre desde cualquier sitio donde estuviese, y que también lo vería el Padre Pío. Por ello,
Cuando el santo falleció en 1968, Conchita se preguntó por qué la profecía no se había cumplido. La respuesta a ese interrogante se la dio el padre Bernardino Cenamó, hijo espiritual del padre Pío en Lourdes, lugar al que había acudido Conchita en octubre de 1968, después de recibir un telegrama en el cual se le pedía que acudiera al santuario francés. Una vez allí, el padre Cenamó le transmitió a Conchita que había durado de la realidad de las apariciones hasta que el mismo padre Pío le pidió que entregase a Conchita el velo que cubriría su cara después de su muerte. Ante esta afirmación de que el padre Pío había visto ya el milagro anunciado, Conchita le preguntó que cómo había sido posible ese hecho, puesto que el padre Pío había fallecido antes. «Él vio el padre Pío antes de morir», respondió Cenamó. «Él mismo me lo dijo así». En la entrevista de Nedles, Conchita afirmaba sobre lo ocurrido. «Tenía el velo ante mis ojos mientras escribía cuando, de repente, toda la habitación se llenó con una fragancia. Había oído sobre las fragancias del padre Pío, pero nunca les había dado mayor importancia. El cuarto entero olía con un perfume tan fuerte que comencé a llorar. Era la primera vez que experimentaba esto. Ocurrió después de su muerte».